Oye, entonces, no sé si tiene alguna pregunta o duda, lo que estamos discutiendo, pues me damos un pequeño resumen, pero por si acaso. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué estábamos viendo? No, estábamos viendo varias cosas. Estábamos discutiendo un poco la universalidad o comportamientos, comportamientos universales, digamos, de frentes, digamos, y está. Entonces, les recuerdo que llamamos frentes estables a los frentes que conectan dos estados estables y estables. ¿Sí? Estamos bien hasta ahí. Entonces teníamos frentes que tenían esencialmente frentes que conectaban dos, o sea, teníamos el espacio y acá colocamos U, y teníamos, por ejemplo, un estado A y B estable, y entonces estábamos estudiando un poco cómo se propagaba ese estado. ¿Sí? Y hasta ahora lo que les mostré es que como eran biestables, simplemente no voy a seguir un potencial, entonces la velocidad la determinada, bueno, recuerdo entonces pasó el trabajo común, esencialmente en este caso si va de A a B, tendríamos un sistema, si graficamos potencial, estamos pensando en un sistema dinámico de la forma así, en este caso A sería un estado más favorable que un estado B, por ejemplo aquí sería A y aquí es B. ¿Ok? Entonces estamos pensando en generar un sistema de la forma dvu igual a menos dv a du más dx, 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 du. Aunque más o menos es la línea general que estábamos discutiendo. Y lo que nos pusimos a discutir un poco fue la última vez, era un caso, un ejemplo simple, que el ejemplo dtu igual a, le mostré varios ejemplos, pero este es un ejemplo bastante cómodo y estable, que era u menos cubo más dx, dx, u, donde en este caso es una versión cúbica estable. Lo bueno que tenía este modelo simple es que cuando eta era cero, es el punto Maxwell. Es el punto Maxwell, es decir, que la velocidad era cero, punto de Maxwell. Y en este caso se debe esencialmente a que el sistema tiene simetría U menos Q. Entonces lo quería mostrar un poco cuál es el resultado. Lo que quiero llamar mensalidad es la siguiente idea, es preguntarnos si graficamos, digamos, si uno grafica, graficamos, digamos, en este caso la velocidad, ya sea acá graficamos algún parámetro, por ejemplo cualquiera, un parámetro seleccionado alfa, uno se pregunta cómo es la velocidad. Entonces lo que sabemos a partir del cálculo común es que la velocidad en esta formulación implícita nos dice que es la diferencia de potencial, es decir, el PA menos B, partido por esta integral que da cuenta de la forma que tiene el frente como está estudiando, integrado al sistema común. O sea, esto de que menos BT, solo para insistir que el B acá está, de A de Z, donde Z, eso va a tener Z. Entonces, eso nos decía que cuando estamos en el punto Maxwell, entonces supongamos que aquí está el alfa de Maxwell, obviamente depende del problema, la velocidad es cero, y uno se pregunta si esta curva tiene algún tipo de fórmula o formas universales. Es un poco lo que les quiero comentar. Entonces, vamos a mostrar que sí. Igual para conversarnos de qué formas tiene universal. Entonces, lo primero es, vamos a entender en realidad dos zonas interesantes. Vamos a ver que bueno, la forma en general es difícil de conocer, pero cerca del punto máximo vamos a ver que aquí hay una región que vamos a ver que tiene un comportamiento preciso. Y también les quiero mostrar que a veces hay regiones donde llamamos desaparición de la inestabilidad. Entonces, por aquí también vamos a encontrar otra región interesante que nos llamamos desaparición de la inestabilidad, que les voy a explicar. Desaparición de inestabilidad. Ok, voy a mostrarles estas dos cosas muy interesantes. Entonces, para mostrar la primera, lo que había hecho es que esta ecuación de acá y se lo expliqué usando un grupo de simetría. Mostré que esencialmente cuando eta es cero, ese sistema, la ecuación llamémosla de acá, entonces la ecuación que sería Φ4 disipativo, ese lenguaje disipativo. Entonces Φ4 disipativo tiene una solución kink que de la forma, el frente es estacionario, pero la gente le llama kink, ok, voy a tocar kink y después lo voy a llamar simplemente QK. Es simplemente, les mostré primero por simplemente reemplazo, encontramos que hay una solución tangente hiperbólica de reducción medios de x menos xc.
¿ok? Donde x0 correspondía esencialmente a la posición del king, ¿ok? O la posición del frente. También les hablé que había un concepto que era el cuesco del frente, que es la zona donde varía sustantivamente. ¿Ok? Más o menos esas son las cosas que habíamos discutido hasta ahí. Ahora, lo que voy a hacer entonces es, teníamos esto ahí, y lo que dije fue cuando eta es distinto a cero, para entender qué es lo que pasa, y la gracia es que eta es distinto a cero, y si consideramos eta pequeño, eso estamos en el vecindario, significa estamos en el vecindario, vecindario del punto Maxwell, del punto Maxwell, estamos en el vecindario del punto Maxwell. ¿Ok? Entonces, tenemos el vecindario del punto Maxwell, y yo me voy a ver ya. Ese es el punto Maxwell. Ok, entonces, en ese vecindario, que lo que tenemos, que les dije que ahora vez pasada podemos hacer que se nos considerar que esto era pequeño, entonces si decíamos que el rojo es pequeño, entonces yo puse por una alza, y hasta ahí llegamos, creo, un poco profundamente el origen de esta alza, que tiene que ver con el grupo I. Entonces realmente lo que dije fue que la solución es x de t, va a poder escribir como una solución UKIN, que está va a ocupar UK, de argumentos en general simplemente x menos en este caso x0, pero x0 lo voy a promover en la función de t. Eso es porque es un modo de Boltzmann, necesita la variable central. Y como está la variable central, la dinámica, porque esencialmente estos modos están cerca de ser peligrosos. Y obviamente, además, retornamos una pequeña corrección para otros problemas en línea. Es decir, que aquí supuse dos cosas. Uno, suponemos W pequeño, yo voy a buscar de qué orden. En realidad va a ser que voy a sumar también que x0 puntos, si tomo derivada temporal, también es pequeño. Y en realidad W debería ser del orden de las variaciones de x0 puntos. Ok, sumamos uno de las líneas intuitivamente contar. Entonces, la idea es que está justo en la vecindad punto más, para decir que me va a permitir explorar qué pasa en esta zona de acá, si es que tiene alguna forma general o no el problema. Más parte que la misma. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos simplemente a, entonces, decimos que entonces reemplazar el asa anterior en la ecuación que llamamos I4 disipativo. ¿Ok? Donde, por supuesto, estoy considerando que es mucho menor. Entonces, hacemos esto y veamos que nos da a reemplazar eso del sistema de qué cosa igual. Entonces, reemplazamos, vemos que obtenemos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, si vemos bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo reemplazamos y veamos que nos... Entonces, obviamente ya el cálculo estamos acostumbrados, entonces hacemos simplemente dt de u, es igual simplemente va a ser menos x0 punto dz de u king, donde en este caso z lo defino como x menos x0 de t. ¿Ok? Es la misma cosa, más por supuesto va a aparecer un término que aplica el dt de w, y uno se puede preguntar qué argumentos tiene el w de t, y entonces en este caso esencialmente, bueno, su única dependencia va a ser a través de x0 de t, ¿ok? Por lo tanto, como su única dependencia a través del x0 de t, estoy refiriendo, entonces con todo esto en realidad va a ser x0 punto dz de u king, y la derivada de esto es simplemente una regla de cadena, debería ser d de x0, w, por x0 punto, pero w es chico y x0 es chico, así que esto es chico cuadrado, pequeño al cuadrado. Algo que todavía sin entender creo que es, pero es muy pequeño. Del otro lado de la ecuación, me queda esta parte de esta acá, entonces reemplazo la solución, entonces si reemplazo me queda epsilon u king menos u3 king más dx de x de x u king, eso es solución. Después me queda que tomar el w, que es conversión, como lo noto así como está acá, pero eso es reemplazar y finalizo, me queda entonces epsilon, eta es chico, eta por w es chico, chico al cuadrado, lo boto, lo que me queda es epsilon menos 3 veces u king, función de z, al cuadrado, más derivada de z, ok, y eso aplicado a w. Ese sería el operador lineal,
y me queda aplicado W, cuando reemplazo eso, linealizo. ¿Ok? Simplemente me queda eso que está ahí. Y después me queda el eta, que está disuelto, me queda eta acá. Entonces me queda esta ecuación, que si quieren la voy a volver a reescribir, un poco más ordenadamente, un poco mejor, y nos va, veamos que nos, y veamos que podemos calcular aquí. Entonces, calculamos con ella y nos da lo siguiente. Entonces nos dice que el operador lineal, si te lo voy a llamar L, simplemente es epsilon menos 3 veces U cuadrado de Z, por supuesto, una función de Z, más D a de Z aplicado a W. Eso es igual a, por supuesto, la solución King es solución, luego solución de esta ecuación, eso es cero porque es solución King. La solución King es una solución ecuacional. Y por lo tanto, solo me queda dos cosas. Me queda x0 acá punto dz uq más L. Así que me queda una ecuación bastante simple. Ahora, eso que está aquí es un operador lineal. Me queda un operador lineal aplicado a W igual a I. Entonces, esto ya lo hemos hecho más de una vez. Lo que decimos simplemente es que produzco un producto punto, calculo el adjunto, aplico condición de solabilidad y eso me da la ecuación de x0. Entonces, ¿cuál producto punto? Entonces, introducimos el producto punto natural en este caso, que es simplemente f y g, son funciones reales, ocupa todo el espacio, se le integra menos infinito a más infinito f por g, ¿ok? De z, que es el producto punto usual que conocen, digamos, de vectores. ¿Ok? Simplemente multiplico con componente. Me queda este. Eso hace que este L, si lo miran con cuidado, es autoadjunto. ¿Por qué? Porque una constante, obviamente, si multiplica G, también multiplica F, una función, lo mismo, dos derivadas, lo que haría es que integro por parte dos veces, y me queda la derivada aplicada a F, luego tengo que calcular los bordes, que si todas las funciones en infinito son planas, ¿ok? O tienden a cero, son planas, entonces, que el caso de la función que estoy estudiando no hay problema. ¿Por qué uno dice? Porque esas funciones, porque típicamente la solución que estoy estudiando es una solución tipo frente, así que en infinito son planas, por lo tanto me quedan puras derivadas de los bordes, y en realidad va a ser lo que voy a estudiar más bien por soluciones localizadas en torno al corazón. Por lo tanto, son las funciones que caen exponencialmente a cero. Entonces, en ese espacio, si quieren, en las funciones, en el sentido de las funciones que estoy estudiando. Y ahora me falta encontrar un elemento del Kerr. Entonces, lo que tengo que buscar es un elemento tal que L, o el adjunto aplicado a qué vector, esto es cero. Y la respuesta es trivial porque ya lo sabemos. Debido a la invariancia de la solución temporal, el sistema me dice que si yo tomaba la solución y le sumaba la derivada, era trasladar la solución. En esa dirección pasaba de solución en solución. Por lo tanto, como pasaba de solución a solución, eso me dice que derivar es el elemento que hace que el sistema no crezca ni crezca, que sea un modo neutro. Y ese modo neutro, aunque sea que y eso como lo vemos, se fijan, entonces veamos que B en realidad, bueno, puedo usar dos formas de decir. Una es decir que la derivada de King va a satisfacer esta propiedad, y eso se viene por el grupo I, grupo asociado a modo Gaussian de relación. Aunque viene pero si no, uno puede ver también que el querer, entonces modo de traslación, no de traslación. La otra forma de verlo sin saber teoría de grupo es simplemente uno dice, mira, epsilon u king menos u king al cubo más segunda derivada de u king es solución. Tomo la derivada, esto está acá, y descubro que epsilon menos 3 veces u king cuadrado más segunda derivada aplicado de x u king es solución. Así que efectivamente la derivada aplicada a este operador es cero. ¿Ok? También lo puedo ver de esa forma. Pero yo lo traté de explicar más o menos a teoría de grupo, en el sentido que, como decís, de una solución y la infinitesimalmente, es equivalente a derivarla, y eso me decía que en esa dirección la solución no crece ni crece, lo que pasa es solución en solución. Es el argumento más sólido posible. ¿Está bien? Entonces, me dice que este es un elemento del kernel, y por lo tanto, lo que aplico es la noción de probabilidad y nos da la solución en este caso. Y la calculamos, en este caso, bueno, como conozco todo, lo voy a calcular, digamos, entera, digamos. Entonces, como nos queda en este caso acá, nos dice entonces que multiplico condición de solvabilidad, condición de solución, si quieren verlo así, de solución para W. Nos queda entonces que debo multiplicar, esto lo debo multiplicar por la derivada de King, me queda entonces por x0 punto derivada
tu king, eso y más, si quieres, más la derivada o eta multiplicado por la derivada. ¿Ok? Eso me daría la condición solo. Entonces eso me dice que x0 punto vale menos eta de qué cosa, de la integral de z king o 1 integrado con eso, dividido por dz de la norma, en realidad el producto punto es la misma cosa de la norma, entonces un producto punto de z king al cuadrado, o la norma. ¿Sí? ¿También ahí? Y entonces, ¿eso qué es? Tenemos que calcularlo. Bueno, primero tenemos que proporcionar por eta, y ese es el resultado importante cualitativo, dice de eta, lo calculé. Entonces, ¿qué significa 1 de z de aquí precisamente? Significa integral de menos infinito a más infinito de la derivada. Les recuerdo que la solución aquí la conocemos, la raíz de epsilon tangente hiperbólica de la raíz de epsilon medios de x menos x0. Por lo tanto, estos son argumentos z, así que eso es z. Eso. Entonces, la derivada de esto es raíz cuadrada de epsilon. Al derivar me saca un raíz de epsilon medio de la derivada de la tangente, pero la derivada de la tangente es secante cuadrado de raíz de epsilon medio z integrado de z. ¿Ok? Bueno, en realidad ni siquiera no sé para qué la deriva, tengo igual los copias, no es fácil. En realidad directamente funciona. ¿Por qué? Porque, bueno, esta ya lo voy a calcular, pero en realidad no es obvio. Es simplemente integral de z de u de king de z. Así que, ¿para qué hago tanto esfuerzo? Que evaluar la solución es más menos infinito. ¿Sí? Eso está ahí es equivalente a evaluar u king en z infinito menos u king en z menos infinito. Y u king en z más infinito, si es una tangente, viene exactamente de menos raíz de epsilon y el más infinito es raíz de epsilon. Así como queda raíz de epsilon menos raíz de epsilon, me queda 2 de epsilon. Si es integral, ya la conocemos, vale 2 de epsilon. Y esto va a quedar, la tenemos que ver si puede. ¿Sí? Trabajo un poco más difícil porque la derivada al cuadrado, así que se la calculo acá. O bueno, un poco más difícil, tampoco tan difícil. Entonces, esto nos queda entonces que esto de z u por de z u, que es la norma, es la integral de menos infinito más infinito de la derivada al cuadrado. Así que la derivada al cuadrado me queda eso al cuadrado, me queda esto acá al cuadrado, ¿verdad? Me queda epsilon dividido por 2, no perdón, me queda epsilon al cuadrado porque queda raíz de epsilon por esto, me queda eso al cuadrado, también, me queda secante a la cuarta de raíz de epsilon medios de z de z. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, me queda epsilon cuadrado ahí y quizás lo mejor es que quizás cambie, ¿sí? Sería epsilon cuadrado cuarto. Epsilon acá. Por acá me queda epsilon por epsilon, me queda epsilon cuadrado. Y eso es un de z. ¿Sí? Así que ahí sería, esto es un de z de u de y ahora le voy a cuadrado. Entonces queda epsilon al cuadrado me queda epsilon cuadrado. Pero cuartos. ¿Por qué cuarto? El cuarto, sí. Esta es la raíz, si tienes razón, raíz, ya el factor me queda epsilon partido por raíz de 2, ¿por qué 4? Ah, que yo vi los cuadrados. No, está bien, pues, sí, sí, también es una raíz, está bien, no lo coloqué, pero eso, a ver, ahí está. ¿Ok? Muy bien, entonces, ahora, quizás que nos convenga que nuestro cuadro que está diciendo es quizás cambiar la variable, lo que yo digamos un pequeño cambio de variable para que integral nos quede un poquito mejor, digamos, o más fácil de integrar. Solo esta integral los maestros saben hacer, pero bueno, hagamos el cálculo entero total. Entonces, primero yo tengo un cambio de variable acá, introduciendo una nueva variable, llamemos z, ¿qué variable? U, W, P. Entonces hacemos z por raíz de epsilon dividido por 2 igual a p. Entonces hacemos un cambio de variable, entonces nos queda que de z es igual a p multiplicado por 2 partido raíz de epsilon. ¿Ok? ¿Para qué? Como está valor entre más menos infinito, me queda el mismo límite, me queda epsilon cuadrado medios. Después del cambio acá de variable, o sea, podrían si lo pueden ver, es muy simple, simplemente me queda un raíz de 2 partido por epsilon. ¿Ok? ¿Sí? Y acá me queda secante cuadrado con un poco más fácil de P de adentro. ¿Estamos bien? Muy bien.
Entonces, y esa, seguimos avanzando en el cálculo de ella, esa, ¿cómo se resuelve? Bueno, son de estas integrales que, por supuesto, hay que hacer estos trucos como integración por parte, ¿por qué? Porque uno transforma, si quiere el factor lo dejar afuera, lo único que me interesa es por ahora contar cuánto es la secante P. Entonces, lo que quiero calcular en realidad cuánto es la secante menos infinito a infinito de secante a la cuarta de P de P. Eso lo hacemos por partes, integración por partes, y recordamos que secante cuadrado no está permitido. Sí salió un valor que había ahí. Eso no, yo pensé que estaba en la tabla. Estaba viendo una cosa 11, porque no es. Entonces, tenemos secante cuadrado, pero el secante cuadrado tiene como primitiva, porque conozco la primitiva, porque secante cuadrado es tangente. ¿Sí? La tangente, variedad tangente, secante cuadrado. Así que esto lo escribo como 2 secante cuadrado, y conozco la primitiva y ahí integro por partes. Entonces, la primitiva de secante cuadrado es tangente, ¿ok? Tangente de P, y eso me queda multiplicado por secante cuadrado. ¿Sí? Eso me queda evaluado más menos infinito, pero más menos infinito secante será cero, así que secante es cero, o sea, me queda evaluado, porque pues acá. Me queda más menos infinito, y me queda menos, ahora ¿qué me queda? Me queda la integral de menos infinito a más infinito de secante cuadrado, o sea, me queda la primitiva que es tangente, ¿ok? De P, por la derivada de secante, de 2 secante. ¿Esa cuánto es? Ese es 2 secante. Secante baja el 2, me queda secante de P, por supuesto. Ok, esto vale 0. Me queda secante por la derivada de secante, pero la derivada de secante es secante, así que me queda 9 cuadrado por tangente con un signo menos. ¿Ok? Entonces, ese menos aquí queda más. ¿Ok? Así que me queda tangente cuadrado por secante cuadrado. ¿Ok? Pero eso, tangente cuadrado, es uno en secante. ¿Sí? ¿Ok? También no estoy colocando ningún factor, entonces me queda, eso vale 2 veces me queda integral infinito más infinito de qué, tangente al cuadrado vale 1 menos secante, así que esto vale secante cuadrado de P menos secante a la cuarta de P, y eso por dp, ¿ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que aquí tengo secante a la cuarta por 2, y acá tengo secante a la cuarta. Así que esto lo paso al otro lado, y encuentro cuánto vale la secante a la cuarta. Eso de esas integrales que son en forma recursiva, ya no me acuerdo cómo las llamamos, pero recursiva creo que la llamamos, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Hay un nombre especial para hacer ese tipo de integrales, que uno jugando por parte reescribe la integral. Entonces esto implica que integral de menos infinito a más infinito de secante a la 4 de P. Entonces fíjense, acá tengo una, igual acá tengo 2. Con menos 2 paso para el otro lado, queda 3. Y si divido por el 3 me queda dividido por 3. ¿Ok? ¿Sí? Allá, y después me queda secante cuadrado con un 2. Me queda 2 de integral de secante cuadrado. Pero secante cuadrado sabemos que es directamente la primitiva de tangente. ¿Sí? Secante cuadrado es la primitiva de tangente, así que no me queda con la tangente en los extremos. ¿Ok? Esta acá es directamente, entonces, si quieren verlo así, este es directamente 2 veces 3 de qué? De tangente evaluado en más menos infinito, ¿ok? De P. Y entonces, ¿eso cuánto nos da? Finalmente, nos da, esto va en menos infinito, vale menos 1, en más infinito 1, me queda entonces 2, por 2 me queda 4 tercios. Ya, estamos para 4 tercios. ¿Ok? Te dije un poquito de cálculo en el primer año, pero casi después de todo, ¿no? Es más práctico. Si no, después solo sabemos demostrar cosas, no calculamos. ¿Sí? Es importante. ¿Sí? No, luego no. Y entonces nos devolvemos y miramos acá. Entonces acá tenemos entonces que dz u king, dz u king igual a qué? Igual entonces a epsilon, fíjense, ya tengo epsilon al cuadrado, abajo tengo un epsilon a un medio, por lo tanto me queda 3 medios, ¿ok?
me queda, tengo un 2 arriba, me queda un raíz de 2 arriba y un 2 abajo, multiplicado por secante, secante a la 4, tengo hasta 4. ¿Ok? Y secante a la 4 lo calculamos acá, vale 4 tercios. Así que bueno, estos cancelan, nos deja un 2, y tenemos entonces el resultado, vale 2 tercios de raíz de 2 de epsilon a 3 medio. Bien, lo coloco acá. Y entonces encontramos finalmente que x0 punto, en este caso lo calculamos entero, vale menos eta por un prefactor, en realidad eta que es el al final. El prefactor, ¿cuánto vale? Arriba valía, ahora no estaba arriba, acá, 2 epsilon. Y abajo vale 2, en este caso, raíz de 2, ok, epsilon por raíz de epsilon a 3 medios, un 3 arriba, ok, eso es lo que vale. Y todo esto por eta. Es decir, que vale, simplemente simplificamos algunas cosas triviales, esta con esta, y encontramos que, pero no me he equivocado, vale entonces 3 raíz de 2 epsilon eta. ¿Ok? Todo lo que importa es el eta, ¿no? Pero bueno, esa es la actividad que se puede calcular, como dicen un poco. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto nos dice que la velocidad en torno al punto máximo es lineal. Ese es el primer resultado que quiero salientar. Y este resultado es bastante general, ¿no? Pero déjeme mostrarle algunos ejemplos, pero es muy general. Entonces, lo primero que observamos es que en torno al punto máximo la velocidad es lineal. Y ese es como el primer resultado universal que vamos a encontrar. Entonces, ¿cuál es la observación importante? Entonces, si yo tengo un punto más, pues sé que la velocidad en torno a él tiene que ser lineal. Porque eso es lo que me dice. Pero veamos qué más tenemos. Esa es la observación. Entonces, la velocidad del frente en torno al punto más, ¿verdad? Es lineal. Ahora alguien me puede decir, sí, pero hicimos un cálculo medio, uno solo, ¿cómo puede ser que es general? ¿Qué? Porque es fenómeno. Veamos que en realidad se es trivial porque está la fórmula de común. Si uno va, digamos, a la fórmula de común, uno dice, entonces, veamos, es general. ¿Cómo podemos verlo en general? Veamos si usamos la fórmula de común y toma todo el ciclo de una reacción de fusión. ¿Ok? Porque de esa forma, ahora si podemos terminar no reaccionar, que no podemos ver que si no hagamos el caso como que ya es suficiente en general. Decimos que esto era, si quiere, diferencia de eso. Significa U en un equilibrio menos U, el potencial elevado en el otro equilibrio, partido por esta integral de menos infinito a más infinito de delta X U, en este caso de la solución U frente al cuadrado de Z. Significamos que de ahí también podemos concluir que es lineal. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál idea es general? Entonces, en general, pues una figura acá para ilustrar. Entonces, en general, uno tiene un problema cualquiera, que es entonces un experimento, modelo un parámetro, digamos eta, para que sea consistente con el encontramos ahí, eta es cualquier parámetro en mi experimento, y grafico, veo que una supongo de frente, no tiene por qué haber frente, pero supongo que tiene un sistema que es de estabilidad, y que, por ejemplo, mido algún parámetro, por ejemplo, no sé, alguna cantidad física y descubro que hay un ciclo de estabilidad. Es decir, que para los mismos parámetros tengo dos valores. Es decir, que hay estabilidad. Pueden haber más estados, pero al menos de estabilidad me asegura que hay dos equilibrios estables. ¿Ok? Hago cualquier experimento y descubro que es así. Después, por supuesto, se me dice que hay un punto acá donde si quiere hay un punto side no, que es side no, y acá hay otro side no, donde, bueno, en muchos lenguajes uno se viene, por ejemplo, de izquierda hacia la derecha, uno diría que este es el punto de transición y este es el punto de estabilidad, y además debe haber en algún lugar del espacio, aprender ese problema tradicional no versional, pero en algún punto del espacio vamos a ver por aquí un eta de más. Es decir, que coloco estos dos estados, supongamos, de A y de B, lo conecto y en ese punto detecto que la velocidad es cero. ¿Ok? Mido con cuidado, encuentro que un punto o un interpolo, en la práctica un punto es cero, y uno quisiera saber cómo es la velocidad, cómo es la velocidad, si la dibujamos por otro color, por azul, por ejemplo, que buscamos la velocidad, ¿ok? Entonces en rojo se quieren estar los equilibrios, U de equilibrio, solución de equilibrio, en rojo equilibrio, equilibrio, y en azul dibujamos, digamos, en azul dibujamos la velocidad.
Entonces, lo primero es que nos gustaría saber que los puntos más sobre la velocidad es cero, así que la curva de medio partido en cero. Pero, ¿qué forma tiene la curva? En torno a ese punto máximo. Entonces, uno diría, bueno, usa esta forma, esto es general. ¿Ok? Hice un ejemplo de uso de eso, esto es general. Entonces, dice, bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que va a pasar es que, ¿cuál es la peculiaridad que tiene? Entonces, en torno al punto Maxwell, en torno al punto de Maxwell, ¿qué tenemos? Tenemos que U evaluado en A es igual a U evaluado en B. Pero eso es justo en el punto Maxwell, es decir, que se quiere el U eta de Maxwell, esto es verdad, y quiere colocar A más eta de Maxwell. Ahí es verdad. Entonces lo que hago es que muevo un poco este parámetro, ¿ok? Y me pregunto qué es lo que es. Es decir, que lo que hago es que como eta de Maxwell o eta, y lo escribo como eta de Maxwell, y le sumo un delta. Y me pregunto cómo funciona todo en torno a ese punto. ¿Ok? Esto es lo que y veamos qué nos da. Entonces, recuerden que como es un punto de equilibrio, significa que el potencial derivado con respecto a la variable es un punto extremo. ¿Ok? Pero esta vez voy a expandir en torno al parámetro, no la variable, que es distinto. Porque no hay que tener cuidado con confundirse. Eh, y si estuviéramos en un sistema no variacional, Es lo mismo. aún podríamos pensar que Esto no es verdad. Aparte, claro, tenemos el pero la variable, o sea, que la velocidad es función como suave de la variable. Lo es. Ya está. Y es Taylor, sí. Pero la pregunta, claro, pero Taylor de qué. La pregunta es verdad que hay una dificultad. No hay expresiones como esto. Hay que calcular. Pero ahí lo que viene es como el método de nuestro principio de gracia, ¿vale? Para sistemas variacionales no variacionales. Tienes una solución, perturbo, tengo condición de probabilidad. Ahí en ningún lado se te puede ver la variacional. En ningún lado. De hecho, por eso le dice el primer problema. La primera técnica basada en condiciones de probabilidad, en la simetría relacionada, digamos, al Bloch-Pauli, tiene una gran ventaja. No depende si el problema es variacional o no variacional. De hecho, esa es la forma como calculamos en torno a estos puntos críticos en general. ¿Ok? Y el número le vamos a tener una fórmula, va a encontrar igual así como al punto igual a la perturbación dividido por esa integral. Esa fórmula es absolutamente correcta, independiente del problema variacional o no variacional. ¿Ok? Pero esta es cómoda y supuestamente en general. Bueno, pues está usando obviamente resultados para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el resultado en este caso? Es que tomas U y lo desarrollo en Taylor, es decir, que tomo U de A y tomo delta de Maxwell más un delta. Y eso obviamente corresponde a U en A más delta de Maxwell, ¿ok? Más derivada de U, pero con respecto al parámetro. Voy a ser enfático en eso, porque si no uno se confunde. Uno piensa que es la derivada, uno piensa que el potencial derivado con respecto a la variable es cero. Pero con respecto a los parámetros, no, es una función de otra variable. Así que evaluado en delta de Maxwell, eso me queda delta, no es cero. Este no es cero. No es la derivada potencial evaluado, está evaluado en un punto de equilibrio, pero está derivado con respecto al parámetro, una derivada de parámetro, no es variable. ¿Ok? Entonces, notar bien, lo voy a especificar más, notar bien que delta U con respecto a este parámetro evaluado en delta Maxwell es distinto de cero. Lo que es cero es delta U con respecto a la variable U evaluada en A, eso sí es cero, por conjunto equilibrio. ¿Ok? Entonces, hago eso, lo reemplazo y por supuesto esto me dice lo obvio, y ahora veamos cosas menos obvias. Entonces me dice que lo mismo para B, por supuesto. Entonces, análogo para B, anotamos esta idea acá, análogo para B. Entonces, la fórmula que me da lo siguiente, me da que la velocidad evaluada, entonces, evaluada la velocidad digamos, tomamos la velocidad y la evaluamos, digamos, en este caso, en torno al punto Maxwell, nos quedaría V evaluado en D de Maxwell, más derivada de U con respecto al parámetro, ¿ok? Evaluada por delta, menos U, B evaluado en D de más, BA evaluado en D de Maxwell, ¿ok? Más, menos, derivada de U evaluado con respecto al parámetro, evaluado en delta, y abajo, que me queda la integral
de menos infinito a más infinito, de que de delta z de u solución evaluada en z, delta más delta, o sea, delta de Maxwell, más, hay que mover un poco el parámetro, delta más de Maxwell, más un delta, y eso es z. Entonces, bueno, las primeras cosas que uno va a cancelar es que el punto Maxwell, por supuesto, por construcción, esto coincide con esto. Ahora, esta función me va a dar, si la desarrollo interior, me da al cuadrado. Esta función me va a dar algo que al menos va como algo que no depende de delta, un término lineal. Pero el término de arriba ya es lineal. Por lo tanto, lo que deja son correcciones cuadráticas y por lo tanto encuentro que la velocidad en general, con problemas variacional, entonces encontramos que va a ser igual simplemente a simplemente delta U. Esto está evaluado en B y está evaluado en A. Eso me queda delta evaluado en B menos delta U con respecto al parámetro evaluado en A por delta partido simplemente por integral de infinito por infinito. Y hasta acá tengo la solución de UF evaluada simplemente en el punto máximo. Esto que está aquí, entonces me dice lo mismo. Voy a concluir que efectivamente, sin conocer el problema, me dice que la velocidad crece con el punto máximo. Por lo tanto, inmediatamente ahora sí puedo responder lo que sé es que en esta zona acá es bien. Después no sé, ahora vamos a descubrir lo que pasa, pero lo que sí sé es que es una región donde el sistema es lineal siempre. Siempre. En el primer caso, voy a insistir, en el primer caso que dice, siempre lo pueden hacer usar teoría perturbativa. Si es un problema no convencional, me paro un punto Maxwell, tengo una solución, el sistema invariante por relación, hago el mismo AXA, lo perturbo, la perturbación siempre me va a quedar lineal, muevo el parámetro, luego aplico un sensor de probabilidad, así que me va a quedar proporcional a eso, luego lineal. ¿Ok? Luego lineal. Y en el segundo caso acá lo hice directo la fórmula de Pomó para ilustrar el mismo resultado. Aunque esta vez que tienen un poco más, en el sentido que agarro la velocidad más lejos, pero como estoy interesado acá, entonces me dice que es lineal, por lo tanto, variacional o no variacional, entonces uno puede concluir que la observación general es que efectivamente en torno, y dice, pero ¿por qué esto hace tanto énfasis en esto? Lo que pasa es que esto se hace bien estable, no tenemos muchas fórmulas universales. Solo sabemos calcular perturbativamente y para algunos ejemplos sabemos calcularlo, pero con problema cualquiera, el que un frente que dice cuál es la velocidad, no es un problema fácil. La fórmula no es fácil. Lo que sabemos es que hay ciertas conductas, por el punto Maxwell, velocidad es cero, después crece lineal con el parámetro. Esto es verdad, y vamos a ver que esto sería más Borges, que lo explico inmediatamente. Entonces, en torno al punto Maxwell, punto de Maxwell, genéricamente es lineal. ¿Por qué digo genéricamente es lineal? Podría ocurrir, para algún ejemplo, que estas derivadas coinciden. Muy raro, pero podría ocurrir. Uno puede igual crear algún ejemplo artificial que las correcciones vayan con, en vez de lineales, vengan cuadráticas. Pero eso es de condición más alta. Cuando digo condición, uno tiene que imponer algo. ¿Ok? Tiene que imponer alguna condición para que eso sea posible. En general va a ser lineal. ¿Ok? Así como cualquier experimento en la práctica, uno encuentra lineal. ¿Puedes repetir eso de la codimensión? La codimensión es un concepto que lo que dice es cuántos parámetros o condiciones tengo que imponer para que algo ocurra. Entonces, por ejemplo, para que esto sea cero, tengo que imponer que la derivada del potencial que estoy estudiando con respecto a su parámetro coincida con la misma derivada evaluada en otro punto. Entonces ahí estoy imponiendo algo más. Y en ese caso la corrección sería cuadrática. ¿Ok? En ese caso es cuadrática, al menos cuadrática. La convención tiene que ver cuántas condiciones tiene que imponer para que ocurra algo. ¿Ok? Concepto muy general de teoría de fluctuaciones, pero en general es simplemente el número de condiciones para que algo que quieras ocurra. Obviamente, en problema físico, los fenómenos que son de condición baja. Porque si alguien me dice, mira, porque un super fenómeno tiene condición 20, o 5, o 3, tengo que fijar 3 parámetros, la presión, la temperatura, el voltaje, eso es difícil hacerlo en un experimento. Lo que vemos en un experimento es alguien me dice, mira, existe simplemente un punto en el cual aparecen patrones, como un parámetro, aparecen. O en un punto donde aparece el caos, es fácil. Eso es lo que menciono, eso es lo que es genéricamente interesante. Eso es lo que uno ve en los experimentos. ¿Okay? Así que a pesar de que encuentro un fenómeno súper bueno, pero si de condición muy alta es irrelevante desde el punto de vista físico. ¿Okay? Los fenómenos de convección 1 y 2 en general son observados en la empresa. Entonces, fácil.
Luego tiene que ser demasiado requerido para que funcione. ¿Ok? Y lo que no es fácil en general. Muy bien. Entonces nos vamos a mover ahora hacia el otro punto, pero quiero partir de él porque es menos obvio. Y un poco porque, bueno, una cosa que hicimos recientemente con un estudiante del magíster, que con esto del magíster, que se llama Pedro Aguilera, se va a entrevistar un poco, hicimos con él. Entonces, ¿qué hicimos con él? Simplemente, bueno, vuelvo acá. Ok, entonces estábamos por aquí. Ok, sí, estamos todo muy bien. Entonces, voy a colocar un poco, hacer un poco más grande. Más grande. Entonces, ok. Entonces, vamos a buscar otro punto de universalidad. Entonces, ahí estamos hablando del punto Maxwell. Bueno, algunas cosas, pues, quiero ver por interacción, pues vamos a ver después, pero hoy día o vamos a la próxima clase, no sé si vamos a alcanzar. Pero quiero compararme hacia acá. Veo con mi clic, no lo puse bien. Acá. Entonces, fíjense, acá ya lo veo. Entonces, acá donde tiene esta cosa interesante, ahora está esta imagen experimental que está ahí. Entonces, ¿qué es lo que tiene esto? Donde tiene ese punto de estabilidad y esta vez vamos a medir la velocidad en torno a los puntos donde desaparece. Aquí en teoría ya saben, ¿no? Que es totalmente difícil de medir. Y uno se pregunta cómo es la velocidad en torno a los extremos. Si ven bien, hay dos curvas que están ahí. En ambas curvas se nos mide, aparece una raíz cuadrada. La pregunta es por qué la velocidad quiere ser una raíz cuadrada en este caso. Y solo para ilustrar aquí, cuando veo algunos ejemplos, bueno, es un poco la conclusión que uno experimentalmente. Uno toma y la velocidad va como una velocidad de referencia más algo que va como una raíz cuadrada del parámetro de fluctuación entre que aparezca o no desaparezca. Entonces, esto lo ilustramos un poquito más. Bueno, aquí un ejemplo de esto, un modelo que tiene estabilidad, brillante, que tiene solo por un lado, que hemos estudiado más de una vez. La curva de equilibrio aquí era así. Entonces, en este caso acá, uno veía, bueno, aquí coloqué el signo distinto como le analizamos casos. En este caso puse menos A, pero da lo mismo, solo para ilustrar. Entonces, aquí tengo un equilibrio que es la solución cero, y como una ecuación cúbica, como la solución cero es solución, de que es una ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática me da exactamente un equilibrio, y por lo tanto aquí tengo monostabilidad, y entonces esta región tengo biestabilidad. En la primera región que está acá tengo biestable, y la región de acá tengo, también tengo estabilidad, pero no con el estado cero. Lo interesante es que en este caso ya lo calculamos, ¿no? No sé si se acuerdan, pero les mostré que tenían soluciones analíticas, calculamos eso analíticamente buscando una constante, una tangente, lo calculamos, por ahí se hago clic, voy a la sección donde lo calculamos, como lo hicimos en clase, pero lo interesante es que calculamos la velocidad del frente en esta región de acá, donde está el estado estable, pero en esta región de acá el estado inestable como estable, la misma fórmula que encontré aplica. ¿Ok? Este caso es completamente analítico en todo el espacio. Entonces, bueno, primero que nada, el contamazo, la velocidad está ahí, también está bien cargada la punta, pero lo interesante es que la velocidad se curva destacar. Ahora, la fórmula analítica de esta curva que está ahí, bueno, soluciones ahí, tengo una solución que ya hemos calculado, una solución con una tangente. En el sentido es que si uno calcula, bueno, numéricamente uno encuentra esta curva destacar, esta partición que acá, va como eso que está ahí, que es alfa menos el número que está ahí, y efectivamente se va con una raíz, se va a esa raíz que va acá, va con una raíz cuadrada, y es la curva que ven ahí. Así que lo primero también es un ejemplo analítico, pero poco que uno puede calcular la velocidad entera, sabe que efectivamente es raíz cuadrada. En este caso, puedo calcular en toda la región de estabilidad la solución analítica. ¿Ok? No sé qué puedo hacer, pero sí, sí. Entonces, después, aquí coloco otro ejemplo, se lo voy a ilustrar, un ejemplo cualquiera, coloco un B, y, espera, si no, eso lo quiero explicar. Aquí hay otro ejemplo, este está acá, es un sistema que tiene una unidad química, acá abajo está, el potencial es U hasta la Z, es un problema de la unidad química, hago lo mismo, es decir, que en este caso que está ahí, en un sistema que tengo equilibrio AC. Si uno grafica, tengo acá, y hay simetría U en menos U, así que el equilibrio es AC. ¿Ok? En esta región de estabilidad uno calcula frente entre ese estado y ese estado. ¿Ok? En ese caso no hay una fórmula analítica completamente explícita, pero divertido es que si uno calcula la velocidad, sale perfectamente una raíz cuadrada, incluso muy lejos. ¿Ok? Eso es numérico, no tengo una explicación, son numéricos, no hay resultado analítico. Funciona en fin de una raíz cuadrada muy bien. ¿Ok? Sí, te escucho. Y lo que uno le suma a la raíz
Sabemos que es del orden Es de... la velocidad, me voy a explicar cómo funciona acá. Va a simplificar este problema, es interesante no entenderlo, pero es la velocidad que justo tienes aquí. Justo en el punto de, o sea, siempre tengo mi estabilidad más cerca al punto en el cual desaparece, dejo ese estado. Sin embargo, entonces te preguntas cómo se comporta el sistema en torno a ese punto de estabilidad. Por supuesto, la velocidad va a haber un valor de velocidad aquí, que en este caso, bueno, acá cerca de cero, no está el punto Maxwell, o velocidad 1, 2, no sé dónde calcular, el punto Maxwell está muy por acá. Entonces la velocidad, la raíz cuadrada lleva más acá, pero aquí la velocidad raíz cuadrada está como por aquí, y uno saca la velocidad hacia arriba así. ¿Ok? Queda perfectamente raíz cuadrada. Y ese ve que te dije de cero, que experimentalmente acá está, en el experimento actual, porque el sistema dinámico es más complicado. Lo interesante es que partes de una velocidad de referencia y tienes raíz cuadrada a un lado y a otro lado. Por supuesto, también el punto máximo. Ahora me dice, pero ¿por qué no graficado el punto máximo? Es porque si mira, las velocidades eran muy distintas. Aquí está el eje. Entonces tuvimos que cortar el eje, de aquí está de 60 para arriba y aquí está de 40 para abajo, una vez que colocamos ese corte que está ahí. Entonces, para hacer, pero si uno sigue, uno partiría de esta curva, viene como raíz cuadrada, se hace lineal y después pasa para el otro lado como raíz cuadrada. ¿Ok? Eso en todo el espacio. Entonces, la pregunta es: ¿por qué uno puede entender este comportamiento raíz cuadrada? Si uno lo puede entender, bueno, esa es la pregunta que los quiero convencer. Tengo un ejemplo más. Aquí hay otro ejemplo, hay otra vista, ¿verdad? Esta acá es, la puse acá. En este caso acá, puse el mismo ejemplo que estábamos estudiando recién, el que mostré justo perturbando lineal, y ahora lo calculo numéricamente. No conocemos la fórmula recta. Tenemos una fórmula implícita, pero no implícita. Entonces, la teoría me dice, acá está la velocidad, acá está sería el punto Maxwell, la velocidad cero justo acá, en este punto Maxwell, en esta representación, el eje es 1 y menos 1, y lo que ven aquí es que aquí está una recta que me acabo de calcular. Sin embargo, este modelo tiene estabilidad aquí y estabilidad acá, los puntitos que son numéricos, el otro está con un analítico, y si uno calcula, encuentra que tiene puntos así, que efectivamente llegan hasta acá, como una raíz cuadrada aquí, una raíz cuadrada por el otro lado, como es más difícil de medir, obviamente una raíz cuadrada, uno encuentra, y también funciona esta raíz cuadrada, así que puede ser que encontramos lineal y sinceramente raíz cuadrada, es un poco más complicado, pero es. Entonces, fíjate, muchos ejemplos tienen muy buenos tratamientos. ¿Okay? Y son al final, pero para responder tu pregunta, ¿qué pasa con un problema no parecido? ¿Ok? Te hace la pregunta, ¿cómo es la versión en torno cuando desaparece? Ahí hay que potencial. Este caso, te coloco términos no adicionales como esto está acá, ¿ok? Cualquiera. Y lo interesante es que si uno calcula la velocidad de que va con una raíz, o buscar como una corrección raíz cuadrada, lo más interesante es que puede ser experimento. Se hace el experimento de modo todo a la desaparición y me ve perfectamente que va con una raíz cuadrada. Aunque obviamente hay muchos puntos y barras de error, cuidado, son experimentos, yo diría que excesiva cantidad de puntos y barras de error, pero bueno, el resultado fue bien. ¿Sí? Y es perfectamente lo que uno quiere ver. La pregunta es por qué. ¿Ok? Entonces, la que hacemos una observación y vamos a hacer una explicación. Observación, observación, en torno a la desaparición de la inestabilidad, o a la aparición, si está correcto, en torno a la desaparición de esa aparición de la inestabilidad. Entonces, en torno a la desaparición de la inestabilidad, se observa otra ley universal, se observa otra ley universal. ¿Y cuál es la ley que nos ve? Que la velocidad va como una velocidad justo en el punto de desaparición, que es lo que vamos a ver, ¿no? Más algo que va como raíz cuadrada para multiplicación, y por supuesto algún parámetro acá de referencia, que es de cero. Lo importante va a ser, es decir, que si vuelvo a hacer esta figura, tenemos claro, entonces que aquí tenemos un sistema que deja de tener estabilidad, por ejemplo, así. Vamos a sacar una solución. Estoy diciendo que eso sería los equilibrios, así que acá estoy reflejando equilibrios en rojo, equilibrios, y muevo un parámetro. Entonces, por aquí se mueve el punto Maxwell, ya sabemos que la velocidad es cero, para un punto Maxwell, pero lo que vemos es que la velocidad de la que estaba en negro, velocidad, esto que veríamos que aquí es lineal,
Pero aquí entonces la curva va a ir, se va a hacer como una raíz cuadrada. ¿Ok? En realidad va a durar ¿ok? Va a una raíz cuadrada. Aquí para acá hay frente y va como eso lo utiliza. ¿Ok? Y el de cero, se lo va a aplicar para el BS, porque está jugando en la gracia de casa, ¿no? La no linealidad entre medio de la parte donde se porta como raíz cuadrada y la parte lineal pueden llegar a jugar como un rol muy grande, se ve como posible. En algunos ejemplos se veía lejos, en otros ejemplos no tanto. Por ejemplo, esta parte de acá, lo que viste, por ejemplo, este modelo, bastante, agarra bastante bien. Esta realmente lo puedes sumar como lineal y raíz cuadrada. En otras, digamos, por ejemplo, por acá, ¿sabes? Pero está, ahí está el cero, digamos, el más, bueno, por ejemplo, hasta aquí. El más va a venir aquí y la curva llega en el de acá, y el de acá, como está al principio, y ahí está el punto más, bueno, aquí tienen ahí la recta, la primera curva, ¿ok? Así que tiene que tener más aquí. ¿Ok? Entonces, lo que nos vamos a concentrar es esencialmente en entender qué está pasando en esta zona de acá. Antes un poquito más y ahora quiero hacer de eso. Obviamente, cada tipo tiene una explicación, no espera que haya comportamiento universal. ¿Ok? Es un poco lo que me aprende y llamamos que la funcionalidad de general es que uno busca puntos de espacio donde de alguna forma uno atrapa universalidad. Y con varias, cualquier problema, o muchos problemas. ¿Ok? Esto es un poco lo que me interesa. Entonces, ¿cómo hacer esto? Bueno, lo primero es que uno dice, ok, supongamos que tomemos un caso general, pero accesible, digamos, que ya tenemos una fórmula. Entonces, nos pregunta, ¿por qué no usamos la fórmula de, en este caso, de cómo, suponemos que el problema es variacional, y nos acercamos al saber. En teoría debería ser bueno. ¿Sí? En ningún lado le pusimos restricción. Entonces, usamos. Entonces, fórmula de cómo, fórmula variacional, que en este caso sería que la velocidad es la diferencia de si quieren u en b menos u en a, sigue siendo válido esto. Y tenemos la integral de menos x a x de, entonces, de a de x de u al cuadrado, de a de z, si quieren z. Sí, esta es forma general. Ahora, entonces la pregunta que tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la peculiaridad de esta algo? ¿Ok? Entonces, para entender bien esto, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la peculiaridad de usar el nodo o no sigue, sabe el nodo. Entonces, usar el nodo o no sigue es que es un punto donde uno tiene una solución que se conecta a otra solución y las tocan y desaparecen. Eso es lo que lo hace tener. ¿Ok? Es la forma más general de aparecer y desaparecer solución. ¿Ok? En una solución, se acerca a otra solución, se toca y desaparece. ¿Sí? Entonces, un modelo prototipo de cualquier cosa como esa nos dice que, por ejemplo, podría hacer esto. Se colocan x punto igual a epsilon menos x cuadrado para decir la forma normal que es que usarlo. ¿Eso por qué? Porque tiene dos soluciones. Uno puede mostrar que una estable, inestable, se tocan y desaparecen. Donde el parámetro de fluctuación es epsilon. ¿Ok? Ahora, si quieren que se aparezca más, que está ahí, a mí me gustaría combinar soluciones, porque hago encontrar soluciones para raíz de epsilon, ¿ok? O menos raíz de epsilon, de acuerdo a cómo lo defina. Si se fijan acá, esto me dice que soluciones de equilibrio, x de equilibrio, es raíz de epsilon. Por tanto, en este modelo que tengo ahí, me queda una raíz de epsilon, cosa que si quieren es una parábola escrita hacia el otro lado. Eso me queda así. Eso sería x de equilibrio, en general. ¿Ok? Ahora la estabilidad de saber, ahora si quiero hacer un poco más estaría sin cambiarle sin colocar epsilon más x cuadrado tendría parábola modular. Me quedaría esa imagen que tenemos ahí. ¿Ok? Simplemente quiero mostrar la universalidad. Lo otro es que, claro, se pregunta, ¿pero cuál de las dos están? La de arriba o la de abajo. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues esa imagen que está ahí, bueno, vamos a parar en cualquiera. Por ejemplo, parémonos en la que tiene más raíz de epsilon. X, veamos si es el estable o inestable, nos ponemos en raíz de epsilon y hacemos teoría lineal. Si hago eso, entonces lo reemplazo acá, me queda que u punto es igual a
obviamente me queda epsilon menos esto al cuadrado, me queda el primero al cuadrado, así que me queda epsilon más dos veces el primero por el segundo, me queda epsilon por u. Y por lo tanto, este cancela este, y me queda que u punto es igual a menos 2 raíz de epsilon. Por lo tanto, me dice que esa es estable, porque este es un número positivo. Por lo tanto, esta es estable y esta es inestable. ¿Ok? ¿Algo bueno? En este caso. Recuerdo cómo lo coloque, me va a decir cuál es estable o inestable. Luego se me dice estable. Muy bien. Entonces nos queda estable. Y ahora, la pregunta es, ya está. Eso me dice cómo se comporta un saldo. Entonces, lo que estoy diciendo es que uno espera que yo tome el sistema, entonces, ¿cómo espera lo bien? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el sistema? Ahora tenemos que entenderlo en nuestro problema. Entonces, imagínense si se paran cualquiera de estas soluciones. Por ejemplo, para irnos en la de acá. Entonces, esta, no sé, si quieren, esta la llamamos A, esta la llamamos B. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que voy a tomar un parámetro, en este caso, mi parámetro de control, que por ahora es eta. Entonces, tomo eta y lo escribo eta en el side note, ¿ok? Más un delta. Eso es lo que quiero hacer. La primera pregunta que me tengo que decir es qué es lo que pasa en el side note. Bueno, el side note tiene que ser un punto especial que algo le pasa a mi problema, ¿no? A mi sistema. ¿Ok? Y lo que le pasa es que tengo dos soluciones que coinciden. ¿Ok? Entonces, como se pregunta, ¿qué le está pasando entonces al potencial en un punto silla? Bueno, un punto como este está acá, si quieren, acá el sistema tiene, en realidad, si quieren, acá podemos dejar un potencial local, ¿ah? Es solo para este equilibrio. Entonces, si vemos acá, el sistema tiene un punto de equilibrio estable y acá hay un punto de equilibrio inestable. ¿Ok? Este sería raíz de epsilon y este menos raíz de epsilon. Y acá, en este punto que está acá, que si quieren es un punto neutro, lo que está pasando es que el punto inestable lo toca, así que aparece un punto sí. Eso es lo que pasa en cualquier potencial, cuando no sabe no, te aparece un punto sí. Obviamente en este sistema que es más complicado, que está acá, lo que está pasando es que aquí y acá, en este caso estoy en el potencial, es así, es estable. Tendría el sistema A es más negativo, es así, y el otro es así. Y acá, justo en este punto acá, el potencial, si lo dibujamos, sería así. Ahí está el punto 5. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, en punto sí ya lo que caracteriza es que tiene su derivada a cero, o sea, el potencial evaluado en este caso B, o evaluado en B en eta está del no, satisface qué cosa. Bueno, satisface que, bueno, primero que el potencial evaluado esto es un número, eso no tiene problema, pero lo que satisface es que, primero que nada, un punto de equilibrio, es decir, que su derivada con respecto a U, ¿ok? Con respecto a U, es tal que, bueno, el potencial, digamos, evaluado en torno a él, en realidad, bueno, en este caso estoy moviendo los parámetros. Paso acá, si la derivada con respecto a los parámetros. La derivada con respecto al parámetro va a ser tal que evaluada en ese punto de equilibrio es cero, porque es un punto extremo, y además su segunda derivada es cero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un punto sí. ¿Ok? Tiene que ser su primera, un extremo, y su segunda derivada es cero. ¿Ok? Es un punto sí. Ahí nos da vuelta de. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, ok. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva al siguiente análisis. Nos lleva a que, si usamos esa fórmula y la perturbamos, primero veamos qué pasa a nivel de la solución de arriba. Entonces, uno dice, ok. O sea, porque estoy, no, con respecto a U y el parámetro. Tienes razón. Es verdad que lo que está haciendo es, tú pones, es verdad lo que está haciendo, o sea, estoy cambiando el parámetro y estoy moviendo U. Estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, porque B se modifica, o sea, la solución, si quieres verlo así, es B igual a B en el saddle node más un delta B. Que voy a suponer que este delta B es proporcional a raíz cuadrada, como acá. Raíz cuadrada del parámetro. Lo que quiero mover es la variable. Lo que pasa es que el punto no está quieto. En realidad tiene razón. Que aquí dije U, pero en realidad es la variable que estoy moviendo y la función es la que mueve. El potencial tiene esta propiedad en el punto. Tiene razón. Entonces, lo que estoy diciendo acá es mejor es que yo muevo mi parámetro
pero es la solución que se modifica un poquito. Ese poquitito es el que me hace estar más allá o más acá. Más allá o más acá. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y entonces, fíjate qué es lo que haces. Entonces, eso hace que me queda B la velocidad. Ok, primero veamos lo que pasa, porque es no te voy a responder. Entonces, primero déjame pensar lo que pasa arriba. Entonces, arriba me queda, simplemente me quedaría U, si lo evalúo en B, igual a B de Saddle Knot, más una pequeña diferencia inducida por el Saddle Knot, que es del orden de raíz de epsilon. ¿Ok? Esto sería simplemente U evaluado a B en el Saddle Knot, más U', derivada con respecto a U, evaluada en vez de Saddle Knot por delta D. Pero eso es cero porque sabemos que un punto extremo, está justo al lado de un punto de equilibrio. Después me queda la segunda derivada, dA de U, me queda dA de U dos veces, evaluada, digamos, en BS, D en este caso sería delta, si quieres, al cuadrado. Pero eso también es cero porque me queda evaluado en el Saddle Knot. Y entonces solo vendría, como primera corrección, un término así. O sea, vendría un epsilon a la 3 o un delta a la 3. Eso sería si que lo coloco acá arriba. Obviamente, UA no le pasa nada, está allá abajo. No tiene, o sea, no recuerda, o está pensando en algo así. Vamos a pensar en el sistema A es B, y este sería el B, digamos, de equilibrio sabe, ¿no? Y este de acá ya lo mismo. Este de acá, no tiene, en esta zona de acá no le pasa nada. Y este que sabe eso. Así que del lado de acá tendríamos UB balanza al NOT menos UA balanza al NOT, esa sería la solución de equilibrio, pero las correcciones que vienen de arriba vienen al orden público, obviamente, porque le faltó un 2 factorial y le faltó un 6. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos a ver? Entonces, no va por la parte de arriba. La parte de arriba las correcciones son de orden muy chiquitas, no son consistentes por el pero todavía nos falta la parte de abajo. O sea, hay que ver qué nos queda la parte de abajo. La parte de arriba, al orden, para hacer unas correcciones cúbicas, pero vemos que la parte de abajo sí tiene correcciones en raíz cuadrada. Bueno, pero no olvides que B va como B, así que esto que está aquí en realidad esto es delta al medio, esto dividido por 2, esto dividido por 2. Va como, la corrección va como 3 medios. ¿Okay? Las correcciones van como raíz cuadrada, no olvides que se corrige con raíz cuadrada. ¿Ok? Así que, por ahí no va. Entonces nos dice, ¿por dónde va? Entonces nos falta mirar la parte de acá abajo. Veamos si esta parte de acá funciona. ¿Ok? Veamos si esta parte funciona. Entonces, dejo esta fórmula hasta acá y evalúo cómo me queda la parte de abajo. A ver si de ahí viene. Entonces me dice, ¿pero cómo funciona la solución King en entorno al Saddle Knot? Bueno, o sea, la solución King, la solución frente. Entonces uno dice, mira, bueno, la solución frente, primero que nada, es una solución que conecta este estado con este estado acá, tiene que ser proporcional a eso. ¿Ok? O sea, tiene que ser asintóticamente, la temperatura tiene que ser proporcional a eso. Entonces, en general, la solución, digamos, U, tiene que ser proporcional a V menos A. ¿Ok? Tiene que darme cuenta de la diferencia de valor que tienen los dos equilibrios. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo con eso? Eso no puede ser 10 veces, puede ser 10 veces. Asintóticamente, si son una constante, tarde o temprano, esta solución debe ser así, y la diferencia, digamos, que tiene entre una solución y otra, tiene que ser del orden de, o proporcional a esta diferencia entre los equilibrios. ¿Ok? Tiene que darme ese valor. Obviamente puede tener acá una función que colocamos en general de x de, en este caso, si quieren, x menos bt. En general va a ser así. Así debería ser la solución. Tiene que ser proporcional a la diferencia de los equilibrios. Si es más grande o más chico, esa función tiene que crecer con esa diferencia. Debe ser visto acá. ¿Ok? El caso que hemos visto es proporcional a la mitad, pero siempre es proporcional. Y aquí sale, se mueve la que únicamente la raíz cuadrada y la raíz cuadrada de hecho, ¿no? Y la diferencia era 2 raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vamos. Muy bien. Entonces, de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero que nada, uno dice, mira, esto acá, entonces me dice que perdón, aquí fue si tomo la derivada, entonces la derivada va a ser b menos a por la derivada de esta función que no conozco, que es desconocida, pero es la derivada.
Ahora lo que hago es que me paro en torno al saddle node, entonces en torno al saddle node, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que U de X vale. Entonces tenemos que Bx sale B de saddle node, más, voy a ocupar especialmente esta vez raíz de epsilon por algún factor, y llamemos B0. ¿Ok? B, raíz de delta. No quiero hacer. Raíz de delta. Menos A. A nos afecta cuando cambia el parámetro. Y esta parte acá, por supuesto, también, al cambiar, digamos, el parámetro se puede afectar, pero ya tengo el orden de acá, raíz de epsilon, con el cual vamos a tratar de estimar lo que pasa. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Bueno, acá tengo esta función al cuadrado. Si la llevo al cuadrado, si llevo esta función al cuadrado, bueno, el cuadrado de esto me queda el orden dominante, b de esa del node menos a, ¿ok? Me queda eso, elevo esto al cuadrado, me queda esto al cuadrado, por hx al cuadrado, de x menos bt, y la corrección de qué orden va a ser más dos veces b del node menos a por raíz de delta. Y obviamente es multiplicado por la función h de dt actual. ¿Ok? Obviamente estoy hablando de z, así que es x menos dt es z, no es lo que nada. Lo que los quiero convencer es que al orden 0, mira, esto está acá, y su primera corrección siga como raíz cuadrada, al cuadrado. Por lo tanto, lo de arriba tiene correcciones que van como delta de 3 medio, puedo despreciar la corrección y me quedo con el orden dominante, que es de orden 1, pero la parte de abajo sí va con una constante, una raíz cuadrada. Por lo tanto, voy al sectario y de ahí voy a descubrir que viene una corrección que va como raíz cuadrada. Este es el origen en realidad de la raíz cuadrada. Esta vez, en el caso de Maxwell, venía de arriba. En el caso de Sadelot, viene de abajo, viene de la función que está abajo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Por qué no consideramos correcciones en la velocidad? Recuerda que la integral que lo evaluaba en z, no, ya está en el sistema común. En realidad las integrales no están en x menos bt, están en z, directo. Así que claro, mismo se corrige la velocidad, la integral tiene incluso. Así que más que la integral lo hice sí porque estaba pensando que viene en general, pero ya está en el sistema común, volvemos a estacionar. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando hago eso, ahora sí me reproduce este resultado, pero veamos que hay algo interesante también. Vamos a ver cuál es lo que es interesante. Entonces, fíjense que hago eso y entonces voy a encontrar que la velocidad, la parte de arriba la dejo al orden cero, así que me queda U evaluado en B de saben no, menos UA. Abajo, al orden dominante, viene esta parte de acá, así que me queda simplemente BSN menos A al cuadrado, integral de UX al cuadrado de Z integrado a un infinito más infinito. Y esto se corrige con este término que viene acá, así que se corrige, se tiene un término más. Entonces vemos cuál es el signo. UBSN menos UA. ¿Ok? Y hago Taylor de esto está acá. ¿Ok? Obviamente está metido entre el símbolo integral. O sea, tengo integrar, integrar. Lo que hago es que este es el factor dominante, ¿ok? De integral, si quieren verlo así, y esto es un término pequeño. ¿Ok? Entonces, como me queda esto acá, me va a quedar, bueno, primero que nada me queda proporcional a raíz de delta, lo coloco acá, raíz de delta, y me queda aquí un chorizo grande, pero bueno, si veamos cómo que es lo que nos queda. Nos queda que saco esta integral para afuera, me queda esto que está integrado, dividido por algo chico, y lo subo hacia arriba. Como lo subo hacia arriba me bajo un menos ahí, y me queda arriba integral de b saben not de menos a por h de x al cuadrado de z de z. Ahora dividido por qué. Dividido, por supuesto, que me queda, primero que nada, saco este factor hacia afuera, me queda 1 más eso, se desarrolla en Taylor, me queda 1 menos 2 veces eso, lo escribo afuera, pero me queda esto multiplicado abajo, y esto entonces lo multiplico. Entonces, y acá obviamente saco un factor, no olviden que esto está dividido por, o sea, saco toda esa integral para afuera, me queda la integral dividida por esa integral, y después queda multiplicado por la misma integral. ¿Ok? Así que queda integral al cuadrado de bsn menos a al cuadrado hx al cuadrado de z
o derivada de Z normal de Z, y todo esto me queda al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué me queda al cuadrado? Porque me queda, bueno, insistir, saco eso, y son dos integrales, si quieren verlos como dos integrales, entonces saco este factor para tener uno más algo pequeño, y me queda abajo esa integral, que después como desarrollo integral, me vuelve a quedar la misma integral, y multiplico y luego me queda al cuadrado. Lo único importante que, voilà, es encontramos entonces la pregunta que se llama al principio, es que me da una velocidad, ¿saben? No, más algo complicado, multiplicado por, en este caso, delta a la unidad. Y lo que podemos checar experimentalmente es esto por ahí. Esto depende del problema, esto también es un problema en particular. Lo que es universal es esta operación. Todo lo otro depende del problema en problema. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Claro para todos? Entonces, yo lo vamos a hacer cómo uno puede atrapar a la electricidad de una forma universal. No hay que acá, estamos todo el rato acá y no estamos viendo. Hicimos todo el cálculo, digamos, sin darle oportunidad, digamos. ¿No? A ver si volvemos a ver. Bueno, muy bien, bien, pero la pregunta interesante que uno se puede hacer, y eso es interesante si uno puede, uno dice, ya, entendí el problema, estoy contento, pregunta si uno puede entender de otra forma. Y la otra forma interesante, el resultado es correcto, pero es más difícil es que justo en el ensayo, ¿no? También tengo otro frente, tengo un frente de colmoros que va desde cero, y, o sea, que el estado está en tal, así también se puede hacer la pregunta y lo hacer acá. O sea, la pregunta interesante es que, fíjense, bueno, lo voy a hacer acá. Entonces, la pregunta interesante es la siguiente. También en este problema, uno se puede hacer la pregunta si ya, pero este problema también uno puede escribir de otra forma. Uno puede pensar de otra forma. ¿Qué forma? Fíjense acá, si uno tiene esa nota acá, o sea, por ejemplo, así, supongamos que está así y acá tengo así. Entonces, fíjense, lo que yo calculé fue, calculé la dinámica a partir de una fórmula que conecta los dos estados simétricos. Los dos estados estables. ¿Ok? Bien está. Pero también uno podría preguntarse, pero ¿por qué no me acerqué para entender ese problema a partir de la solución que tiene un estado inestable con un estado estable? Y quizás de ahí se va a extrapolar el comportamiento genérico. ¿Por qué? Porque ambas son iguales justo en el punto de fluctuación. Ambas coinciden en el punto de fluctuación. Por tanto, me pensaría que uno se puede acercar y entender un poco mejor el problema. ¿Okay? Uno podría decir, pero ¿por qué no voy con el otro tipo de frente? El frente que estaba estable, inestable, y me acerco al saber no y hago eso. Entonces, la respuesta es, ok, puede ser que tenemos algún ejemplo donde conozcamos fórmula, porque el problema es que ya vimos que esto, si se acerca a un frente inestable, no puede ser un frente tipo pull, tiene que ser un frente tipo push, porque eso se acerca a algo que depende que conecta o que conecta. Ok, depende de la parte no lineal, no solo la teoría lineal. ¿Ok? Entonces, para entender eso un poco mejor, uno puede hacer un pequeño truco para entender mejor las cosas y buscar algún ejemplo donde uno pueda entender, digamos, mejor esto. Entonces, pero no tenemos muchos ejemplos donde no tengamos estabilidad analítica, sino buscar un ejemplo donde sí conocemos todo y podemos comparar. Y lo divertido que me parece otro aniversario. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el ejemplo que conocemos, más bien los ejemplos tipo, no sé si se acuerdan, porque lo vuelvo a practicar, por eso me voy a poner acá. Entonces, el ejemplo que voy a ver es un ejemplo que sí sacamos analíticamente y voy a usar esa fórmula para entender un poco mejor. ¿Cuál es el ejemplo? Creo que aquí al final. Entonces, entonces el ejemplo que voy a usar es este modelo que está acá, porque la estoy mandado acá. Entonces, ¿cuál es eso? Hay otro ejemplo, en este caso, que me han dado bien, y no saben, no, pero se lo escribo como el modelo Nagumo, ¿ok? ¿Cuál es el modelo Nagumo? Y nosotros estudiamos otro ejemplo analíticamente. ¿Cuál ejemplo que estudiamos analíticamente? Fue el ejemplo que me dije que era así. ¿Okay? Este ejemplo que está ahí abajo, está ahí. ¿Ok? Ese ejemplo que tenemos ahí. Este que está acá. Este ejemplo fuimos capaces de mostrar analíticamente esta fórmula. ¿No se acuerdan? Es todo un truco, pero logramos de calcular que la velocidad valía 2 o cuando A era mayor que raíz de que 2, uno tenía esta fórmula acá. ¿Ok? Pero el problema de este modelo, que el único que conocemos tipo Puget, que la mostré analíticamente, o lo conocemos Puget, es que en este ejemplo que está acá,
Hay un solo problema, es que la bifurcación es de otro tipo, no es sábado, es transcrítica. ¿Qué significa eso? Cuando radical, lo que es interesante, esto nos va a dar algo interesante. Entonces, ¿qué nos da? Que la nueva bifurcación del modelo que se llama la UNO siempre tiene tres soluciones. Siempre tiene la bifurcación en responsable, ¿no? Y una bifurcación transcrítica. ¿Ok? Y entonces, fíjense, no está hablando de no entiendo nada. O sea, ¿qué quiere decir transcrítica o no? Este problema, que esto de la principio es de este problema sí tiene un no y desaparece, pero este problema tiene dos parámetros, tiene mu y alfa. El problema en Abugo, trabajo, el centro de una solución W0, W1 y W igual a, solo tiene un parámetro. Así que no recorro todo el espacio, recorro una curva en el espacio de parámetros de arriba. ¿Por qué? Esta es una ecuación cúbica, esta es una ecuación cúbica, y uno puede preguntarse cómo se relacionan los parámetros. Bueno, ¿cómo puede calcular? Si aquí esta ecuación cúbica es precisamente así, encontrar cuánto vale alfa y mu, lo hago aquí, pero lo interesante es que está ahí precisamente, está A y está A. Lo interesante es que eso corresponde, acá está lo interesante, de eso quiero hablar. Lo interesante es que en el modelo de bien, como modelo estable, lo que mostramos es que cuando cruzamos de esta zona que está acá, mostramos que iba como raíz cuadrada del parámetro. Ahí aparece la cristabilidad, eso lo sé. El problema es que el modelo de Nagumo toca a esta curva en forma tangencial, no la cruza, solo tangencial. ¿Y eso por qué? Porque este modelo siempre vive la inestabilidad. Este modelo de Nagumo está obligado a que siempre la solución 0, 1 y A sean soluciones. ¿Okay? En cambio, en el modelo de Yen tenía una región no estable. Pero hay un punto en el cual el sistema tiene menos soluciones que está representado acá. ¿Cuál es el punto? Entonces, en general, tengo un equilibrio acá, otro equilibrio acá, si tengo frente, sistema estable, pero hay un punto en particular cuando el punto que está acá coincide con el que está acá. En ese punto, entonces, a ver si tengo, entre comillas, dos que coincide como está acá abajo, ¿verdad? Coincide que está acá, y me se puede preguntar cómo son los frente acá, cómo, o sea, si cruzo esto ahora como raíz cuadrada, pero si lo cruzo diagonal, me pregunto cómo va ese comportamiento, si es universal o no. La respuesta es que si es universal, lo voy a explicar, pero solo puedo anticipar, vamos a mucha duda, ya va a estar tranquilo, y explico la idea, es que lo interesante es que, bueno, uno puede usar esta fórmula y va a encontrar que va como delta, no como raíz cuadrada. ¿Okay? Es decir, que aquí, en este caso está acá, lo que hago es que tengo una región de espacio parámetro, el sistema conecto un punto de equilibrio estable y lo conecto con un punto que no es un punto de pelota, es un punto ciclo. Requiere una dirección a cada color. En ese caso, peculiar, que no voy a insistir, es que modelo de la 1, los modelos que emergen en muchos sistemas físicos, en particular el modelo biológico, así como un modelo especial que sostiene eso. Entonces, lo que tenía es obtener esta fórmula directa de la fórmula que aquí ya calculamos. Voy a explicar cómo. Se directa la fórmula directa, ya conocemos que la calculamos una vez. Uno separa justo cuando este fenómeno ocurre, expande el Taylor con cuidado y uno puede recuperar que va como neutra. Pero lo otro es que tenía que usar el método variacional. El mismo método propuesto por Benguria y en este caso de Parcial para estudiar los frentes de estado homogéneo y un estado inestable. Uno toma esta fórmula y uno supone que está en torno a un punto de bifurcación transcrítica. Cuando uno hace eso y expande, sale exactamente el mismo resultado, crece el número. ¿Okay? Entonces, este es un caso distinto al caso que les mostré, o sea, por haber mostrado. Solo quiero antes de especificar, solo quiero que entiendan la idea global. La idea global es así, es que en torno a un punto tipo, ¿cómo se llama? El Maxwell lineal, en torno a la desaparición de estabilidad con raíz cuadrada, pero en torno a un punto que intercambia estabilidad. Eso es lo que estoy hablando ahora. Un punto que hay intercambio de estabilidad, como vemos en esta curva que está acá, es decir, que tengo una bifurcación ahora transcrítica, entonces uno puede mostrar que aparece otro universalidad. Exacto, podría decir como una universidad para transcribir. Claro. Okay. O sea, lo que estoy diciendo es que cada bifurcación tiene universalidades generales. ¿Okay? Esta es otra bifurcación distinta, que uno puede decir de genérico, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de enlace, que es bifurcación transcrítica,
La bifurcación transcrítica es simplemente el intercambio de estabilidad, no una solución que intercambia estabilidad con otra. Entonces, aquí hay, de hecho, hay dos bifurcaciones transcríticas, hay una aquí y una acá. ¿Okay? Pero la pregunta no se puede hacer, aquí tengo un frente entre este estado y este estado de acá, ¿ok? Y nos podemos mostrar cómo es la velocidad. Y la forma de calcularlo es que lo podemos hacer de esta forma. Aquí vamos a hacer una fórmula simple que, en vez de calcularlo aquí acá, lo voy a hacer como lo haría en este caso Mercurio. Conectaría esta solución estable con una solución simple. Pero como me conecto con la calculación inestable, puedo usar las fórmulas variacionales que ya les enseñé. ¿Ok? O hago que ocupo el resultado analítico y también la enunciación. Y eso lo quiero mostrar. Entonces, si fijan, ahí quiero sacar otra cosa. Pero lo entretenido es que, vuelvo a insistir, porque esto primero lo voy a partir por acá. Lo que voy a partir es que, como mientras la gente hizo que si esta ecuación es cúbica, yo creo que mucha gente no entiende la diferencia entre la bifurcación transcrítica y la bifurcación sálida. Lo explico primero y después vengo a estos modelos espaciales. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Primero déjenme explicar la diferencia entre un modelo de una bifurcación transcrítica y una bifurcación tipo sálida, ¿no? Para entender por qué va a cambiar la universalidad de secundaria, lo hace experimentalmente. Entonces, lo que dije es que una bifurcación saddle-knot, bifurcación primero que nada, bifurcación nodo-silla o saddle-knot, lo que hace es que uno tiene la desaparición de una solución. ¿Ok? En este caso acá, si uno cambia un parámetro, por ejemplo, epsilon, el modelo prototipo ya les dije de la forma x punto epsilon más esta vez puse x cuadrado para que no quede para otro lado. ¿Ok? Ahora lo divertido es que esto es una ecuación cuadrática. Una bifurcación transcrítica, uno dice, pero ¿por qué esta palabra tan pedante? Bifurcación transcrítica. Es otro tipo de bifurcación cuadrática, pero tiene una propiedad distinta, de la siguiente forma. X punto igual a, en este caso se coloca mu x más x cuadrado. Veamos que eso hace la diferencia. Ambos son cuadráticos. Como dicen, cuando tengo una ecuación cuadrática, debe haber un cambio de variable que las relacione una con otra. La respuesta es sí, pero primero déjenme dibujar esta bifurcación y explicarle cuál es la diferencia y por qué son distintas. Ya lo podemos ver a nivel de bifurcación y después esto se va a trasladar a la velocidad del frente cuando ocurre que hay este tipo de bifurcación. Entonces, ¿cuál es esta segunda bifurcación? En esta bifurcación de acá, fíjense que tiene dos soluciones triviales. Tiene x igual 0, siempre es solución, y tengo también la solución, que siempre es solución, x igual a una saco x, me queda x igual a menos mu, también es solución. ¿Ok? ¿De acuerdo? Tengo dos soluciones. Ahora, si grafico, hacemos un gráfico, graficamos, si quieren, mu, parámetro de bifurcación, y graficamos en el eje vertical equilibrio, tenemos que, bueno, ¿qué tenemos? Primero que nada, solución x igual 0 es trivial, es botar la parte no lineal. Obviamente eso es estable cuando mu es negativo, inestable cuando es positivo. Por lo tanto, es estable, inestable. Eso lo vemos en el análisis lineal al ojo. Estable, inestable. ¿Cierto? Como lo haría Lagrange. ¿Recuerdan que fue Lagrange? Siempre pensé que fue Lagrange el que desarrolló estos análisis de estabilidades lineales, etc. ¿Ya? Entonces, esta idea de análisis fue Lagrange. ¿Okay? Entonces, Lagrange va a descubrir este tipo de análisis, va a decir que entonces estable e inestable, y por lo tanto, por completitud, tengo la otra solución, que está en la diagonal, ¿okay? Que vale en este caso x igual a menos mu, por lo tanto, debería ser así. Eso es bifurcación transversal. Es simplemente el intercambio de estabilidad. Son dos soluciones que se colisionan y se intercambian las estabilidades. ¿Okay? Ejemplos famosos son los fluidos. Los fluidos vemos muchos tipos de inestabilidad. Lo ve como una solución que es estabilidad del pasado. Pero uno cómo se detecta en los experimentos, por ejemplo. Es muy fácil, porque uno mueve algún parámetro, uno tiene una solución y de repente tienen puntos de quiebre muy raros donde uno ve que la derivada no está así. Es muy fácil de detectarla. Uno mide algún parámetro, uno va moviendo algo, alguna propiedad, da lo mismo cual mía, uno detecta que tiene algún comportamiento y de repente tiene un punto sin derivada, cambia la derivada, no está definido. Y la razón de eso es porque intercambió estabilidad. ¿Ok? Por eso se llama que imagen transparente. ¿Sí? Como siempre, había, bueno, tienes que buscar un sistema de cabeza transcrito, el más famoso de Gary Larson, digamos, ¿ok? Pero así como mecánico o algo así, transcrito. Claro, porque eso es difícil. Lo que pasa es que es más raro, porque uno para hacer como una solución que dé estabilidad y pasa al otro lado.
Deja pensar en bueno, esta no es fácil, este es un ejemplo mecánico, solo es un ejemplo simple toda la vida, es el plano inclinado. ¿Ok? Tiene solución, descripción, pasa a un ángulo que tiene solución. Y justo cuando toca la solución acá, tenemos una solución. Y acá es más raro, porque tienes que buscar algo que tiene solución y, y deja de ser solución, digamos, que lo pasa a otra solución. ¿Ok? Bueno, voy a hacer un examen mecánico simple. ¿Ya? Ok, pero con el falta, digamos, de una mecánica, digamos, casi de, bueno, ok, pero no, entonces, ahora, ¿cuál es la única diferencia? La diferencia está acá. Es que acá el equilibrio, fíjense, va como raíz de epsilon, más o menos raíz de epsilon, y aquí va como, por lo tanto, la bifurcación transcrítica, lo que lo va a diferenciar es que los parámetros o las cosas cambian linealmente con el parámetro de bifurcación, y aquí cambian como raíz cuadrada para bifurcación. ¿Ok? Entonces, este cambio de lineal a raíz cuadrada se va a ver reflejado en las fórmulas y por eso les decía que vamos a detectar que cuando hay que deducir ahora, ok, ahí es trivial, pero ahora tenemos que calcular con unas distintas fórmulas que vamos a mostrar que sale que es lineal y por lo tanto, ¿cuál es la distinta a la otra? Es que uno viendo la perspectiva de los frentes, uno puede, o sabiendo las explicaciones, uno dice cuál es la universalidad de la velocidad como funcionan los parámetros. O sea, si tengo la definición de algo, va como raíz cuadrada, sea una definición de general. Pues si yo veo que el intercambio de solución tiene que ser lineal, pues para otros casos. ¿Ok? Pero vamos a estudiar con más calma este último caso. Sí, también es raíz cuadrada. ¿Ok? Como raíz cuadrada. Pero estas son las más generales. Raíz cuadrada, lineal, raíz cuadrada. ¿Ok? Y si fuera, por ejemplo, cúntica, de una explicación genérica, está en general, como es más alta, hay algo como raíz cuadrada. Y tenemos experimentos que están como raíz cuadrada. ¿Ok? Por ejemplo, el más famoso es Faraday. Faraday, si no lo colocaba, colocó un fluido de buena calidad, digamos, y si tampoco con mercurio, la verificación que es como raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Ok? Va a depender de la realidad del. Hola. Hola. ¿Puedes hacer clases? Estamos en. Ok. Pero, ¿en cuánto termina el módulo? ¿Cómo termina el módulo? Ok. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta, Pablo. Sí. Estamos tres. Nos dejamos juntos. Muy bien. Ah, bueno. Muy bien. Sí, dale.